to the statement read by the Ambassador of Argentina on behalf of those countries to recognize Juan Guaido, President of the National Assembly, as the interim President of the Bolivarian Republic of Venezuela under Article 233 of the Venezuelan Constitution. The Bahamas government, in due course, will publish in a detailed release its reasons for this position. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la señora embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, el 23 de enero se convierte en una fecha especial para el pueblo venezolano, porque ayer también se reivindicó la democracia en ese país. Por ello, Costa Rica se adhiere al pronunciamiento leído hoy por Argentina y reconoce al señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Como ya lo hemos indicado en varias ocasiones, el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 careció de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para que sea considerado un proceso democrático, libre, justo y transparente. Además, hemos condenado la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela y son el Maduro que se inició el pasado 10 de enero de 2019. Costa Rica, consecuente con su compromiso con la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y consciente de la necesidad de que en Venezuela se respeten los derechos humanos conforme al derecho internacional, se unió al llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos y llamar para que el orden constitucional sea restablecido en Venezuela a la brevedad posible. En consecuencia, apoyamos las medidas que adopte la Asamblea Nacional para que ese país retome un camino de paz, democracia y reconstrucción de su prosperidad. Insistimos en que se garantice la seguridad y la protección del presidente interino Juan Guaidó y de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de sus familiares, y se les permita ejercer sin limitaciones las atribuciones que les fueron encomendadas legítimamente por el pueblo de Venezuela. Costa Rica seguirá atenta al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela con el fin de velar para que las graves y constantes violaciones a los derechos humanos de la población venezolana no se sigan dando y el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho sean una realidad y no un simple anhelo. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tiene la palabra el señor embajador de Colombia. Señor presidente, representantes permanentes y delegados, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos han depositado sus esfuerzos para fortalecer y preservar la democracia en el hemisferio. Ese esfuerzo se consolida con un trabajo continuo frente a los compromisos que asumimos a la luz de la Carta Democrática. Esta organización, señor presidente, y en especial sus Estados miembros, son responsables del cumplimiento de los instrumentos del sistema interamericano. Por ello, la responsabilidad no se puede traducir en indiferencia. Es por eso que invitamos a respetar el principio de la no indiferencia. Esta reunión convocada por varias delegaciones, entre ellas Colombia, así como el comunicado que fue leído, refleja que en Venezuela existe un proceso claro y constitucional, liderado por la Asamblea Nacional, único órgano legítimo en ese país. Ayer, 23 de enero, que no es una fecha cualquiera, ya que en ella se conmemora el derrocamiento de la dictadura en 1958, tiene un significado de alta importancia frente a la usurpación del poder que se consumó por parte de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Ayer, acogiéndose de manera estricta a la Constitución, Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela.
Este es un hecho que debemos valorar en su verdadera dimensión. Primero, señor presidente, déjeme reiterar lo que claramente anunció el presidente Iván Duque. Reconocemos y expresamos pleno respaldo a Juan Guaidó, quien asumió como presidente encargado de la República Venezolana, en seguimiento a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Aplaudimos el valor y la decisión del presidente Guaidó y de los miembros de la Asamblea Nacional, y acá quiero hacer una diferenciación muy clara. Mientras el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional actúan con sujeción al ordenamiento jurídico y político, Nicolás Maduro le desconoce. Es decir, uno escogió el camino de la legalidad y el otro escogió la ilegalidad. El gobierno de Colombia quiere también resaltar los acuerdos logrados en la Asamblea Nacional en días anteriores. Esto significa el compromiso serio frente al propósito de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Frente a esos acuerdos, resalto el anuncio del otorgamiento de garantías jurídicas a militares y civiles que apoyen este proceso de transición, dando oportunidad para que todos los sectores, sin exclusión de ningún tipo, encuentren en él la vía para que toda la sociedad consolide su apoyo al mandato constitucional que se le ha conferido al presidente Guaidó. En ese sentido, Colombia apoya el inicio del proceso de transición democrática en el marco de su Constitución, a fin de realizar nuevas elecciones con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso de tal naturaleza. De igual forma, resaltamos el acuerdo de solicitud de ayuda humanitaria. Colombia es consciente y sensible de la crisis humanitaria que Nicolás Maduro condujo a través de la ruptura del orden jurídico y político. Y siendo así, el presidente Duque ha reiterado que no cerrará las puertas a los venezolanos que huyan de su país. Hemos acogido a más de 1 millón de venezolanos y no dejaremos de brindarle nuestra solidaridad y generosidad a pesar de las limitaciones hasta que se logre el propósito de recuperar la democracia en Venezuela. Este proceso, que se inició ayer, y la muestra de apoyo en las calles demuestra que existe un compromiso que cada vez adquiere más fuerza y respaldo, no solo al interior de Venezuela, sino también reflejado en la comunidad internacional. Es por ello que en este espacio la OEA debe aumentar nuestras acciones que correspondan a la verdadera intención de recuperar la democracia y aliviar a Venezuela de esta crisis política, económica y humanitaria que vive desde 2016 y de la cual el único responsable es Nicolás Maduro. Finalmente, hago un llamado a Nicolás Maduro a que respete los derechos de los manifestantes y cese la represión. Solo ayer se reportaron 16 asesinatos. Señor presidente, insistimos, desde la OEA debemos aumentar nuestras acciones, respaldando este proceso constitucional que ha asumido el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Gracias, embajador Ordóñez. Tiene la palabra el embajador Játiva del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a usted en el ejercicio de la presidencia de este Consejo Permanente al que presta el concurso de su reconocida capacidad y experiencia. El Ecuador adhiere a la declaración de apoyo al gobierno de transición en Venezuela que la señora embajadora de Argentina ha formulado a nombre de un grupo de países, incluido el mío. Señor presidente, vivimos un nuevo amanecer de buen augurio para la Comunidad de las Américas y para nuestra hermana Venezuela en particular, tras la manifestación pacífica y patriótica que la nación venezolana ofreció
ayer al mundo en una jornada histórica de reivindicación soberana y de determinación de restaurar la libertad, la democracia representativa y los derechos humanos. Con este motivo, el señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, emitió ayer el siguiente comunicado oficial, y cito: Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo del mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Fin de la cinta. Por su parte, el canciller José Valencia declaró ayer que el Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor Juan Guaidó e hizo votos para que se inicie en el hermano país una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad que conduzca a la unidad entre todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la embajadora de Canadá. Muchas gracias, señor presidente. Canadá expresa su apoyo al pueblo valiente de Venezuela. Ayer, en un despliegue inequívoco de determinación, expresaron su derecho a determinar el futuro. Y queremos reiterar que el gobierno de Canadá, cuando decide a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela, esta decisión es congruente con el continuo apoyo de Canadá a la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional como el único órgano legítimamente electo y por la integridad de restaurar el orden constitucional en Venezuela. Canadá apoya el compromiso del presidente encargado de llevar a Venezuela las elecciones libres presidenciales de conformidad con las disposiciones de la Constitución de Venezuela. A través de la OEA y otros órganos multilaterales e internacionales como el Grupo de Lima, igual que bilaterales, Canadá continuará apoyando esfuerzos para restaurar la constitucionalidad y el gobierno efectivo siguiendo el régimen de Maduro. En este sentido, apoyamos las declaraciones que leyera esta mañana Argentina en nombre de los Estados miembros y de Perú en nombre del Grupo de Lima. Canadá también apoya la decisión de la Asamblea Nacional y las acciones que tienen como fin la liberación de todos los prisioneros políticos y el acceso pleno humanitario. Congruente con las acciones que se han impuesto, también Canadá apoya la decisión de la Asamblea Nacional de liberar los bienes de los miembros del régimen de Maduro. Se adhiere a los miembros de la comunidad internacional instando al gobierno que garantice la seguridad e integridad de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias. Canadá también condena toda acción contra los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela que han elegido expresar su deseo para el cambio en forma pacífica y legal. Canadá exhorta la seguridad de los extranjeros, diplomáticos y otros de conformidad con el convenio, la Convención de Viena. Los canadienses están juntos al pueblo de Venezuela y apoyan su deseo de restaurar la democracia constitucional, derechos humanos y el Estado de Derecho. Muchas gracias. De Canadá. Se le concede el uso de la palabra al señor embajador de la República de Nicaragua. Muchas gracias, señor vicepresidente. El gobierno de la República de Nicaragua expresa su indeclinable solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por su legítimo presidente Nicolás Maduro Moro, y rechaza la convocatoria realizada por algunos estados injerencistas de esta sesión del Consejo Permanente, que no cuenta con la anuencia del gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
La finalidad de esta sesión está destinada a entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, contraviniendo la Carta Fundacional de esta organización, su naturaleza y propósitos, convirtiendo esta tribuna en un centro de conspiración y desestabilización en contra de naciones soberanas y democráticas de América Latina y el Caribe. El gobierno y la nación venezolana enfrentan los embates de la política norteamericana, la que durante varios años ha aplicado diversas medidas coercitivas, unilaterales, entre ellas las sanciones, el bloqueo y el sabotaje, orientadas a afectar la economía, la estabilidad política y social de este hermano país, a la par de incidir negativamente sobre los programas sociales y económicos, con el objetivo de afectar el modelo constitucional y soberano de democracia popular que ha venido desarrollando este hermano país. Estas medidas están dirigidas a justificar las acciones que atentan en contra de la soberanía del Estado venezolano y su derecho a la determinación y a promover un golpe de Estado en contra del gobierno constitucional que dirige el presidente Nicolás Maduro. Cabe recordar que fue la propia oposición venezolana, en el marco del diálogo en República Dominicana, que solicitó el adelanto de elecciones para el primer trimestre del 2018, por lo que éstas se realizaron en el mes de mayo y no en diciembre. En esta elección participaron 16 partidos políticos en la contienda electoral y se postularon 6 candidatos, siendo electos por su pueblo con el 67% de los votos emitidos el presidente Nicolás Maduro, como prueba irrefutable y contundente de la decisión popular. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados y no se presentaron evidencias o denuncias concretas de fraude. Además, se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Acompañaron el proceso electoral más de 150 personas, entre ellas 14 misiones electorales de 8 países, 2 misiones técnicas electorales, periodistas, europarlamentarios y una delegación técnico-electoral de la Central Electoral de la República de Rusia, de la Federación Rusa. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Esta es la realidad y nadie la puede cambiar, aunque un pequeño grupo de países miembros de esta organización insistan en desconocer la voluntad del pueblo venezolano y acusar a su gobierno de una ruptura democrática para así justificar el desconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sus instituciones y justificar las agresiones que se vienen materializando en contra de este hermano país. Señor presidente, no existe ninguna normativa al interior de la Organización de los Estados Americanos que autorice a sus Estados miembros a reconocer o desconocer a otros estados, a otros gobiernos, a través de resoluciones o declaraciones, ya que de ser así se estaría actuando en un marco de ilegalidad y de nulidad absoluta y de contravención de la naturaleza y propósitos para lo que esta organización fue constituida, transgrediendo flagrantemente la Carta de la OEA y los principios y propósitos del derecho internacional. Cabe enfatizar que el reconocimiento de gobiernos es una facultad soberana y exclusiva de cada Estado en el ejercicio de su soberanía y no existe ningún sustento jurídico en la Carta de la OEA y bajo ningún concepto tienen esa facultad ni pertenecen al dominio de la Secretaría General o de cualquier otro de los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos el pronunciarse sobre el reconocimiento o no de gobiernos, por lo que cualquier ejercicio realizado en esa dirección tiene nulidad ad initio, no nace a la vida jurídica, no es vinculante y no produce efectos sobre otros Estados miembros de esta organización. Las gestiones realizadas tanto por la Secretaría General, así como un pequeño grupo de países miembros de la OEA, no han servido para ayudar a Venezuela a buscar un diálogo y entendimiento entre los hermanos venezolanos y tender puentes para distender la situación. Por el contrario, un grupo de países desde esta organización ha buscado obstaculizar el diálogo, generar el caos, la zozobra y la incitación a la violencia a través del calentamiento de las calles en Caracas. Los países que insisten en patrocinar estas acciones se siguen equivocando al creer que por la vía del chantaje, el hostigamiento y el aislamiento conseguirán revertir la situación política en Venezuela. Y se olvidan de que es el pueblo soberano de Venezuela el que escoge a sus dirigentes y sostiene al actual gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Cabe señalar que la resolución del Consejo Permanente del 10 de enero del 2019 no presupone la suspensión de la participación del Estado miembro de la OEA de manera automática. Tampoco contempla la inhabilitación parcial o total de sus actuales representantes diplomáticos ante la OEA, ni otorga la capacidad a ningún funcionario de la Secretaría General de esta organización para reconocer representantes distintos a los acreditados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Como Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, estamos llamados a respetar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y los principios del derecho internacional, y a no convertir esta organización en un centro para la promoción de golpes de Estado sobre los países de América Latina y el Caribe. Demandamos el cese de la práctica denigrante y hostil que se ha venido produciendo hacia el gobierno de Venezuela, promovida por un grupo de países que se han dado la tarea de vulnerar los preceptos fundacionales de esta organización. Se arrogan derechos y facultades inexistentes contrarias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas elementales para el respeto entre las naciones, su soberanía y la igualdad jurídica entre los Estados. Demandamos a los Estados miembros de esta organización respetar la soberanía del Estado venezolano y su derecho a la autodeterminación, a respetar la Carta de la OEA y la ONU, en la que ninguna de sus disposiciones autoriza a los Estados miembros de estas organizaciones a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados y que en sus relaciones internacionales se abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera una vez más su decidido apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, electo democráticamente, quien sigue firme defendiendo junto a su pueblo la dignidad, la soberanía y la autodeterminación de la nación bolivariana y su derecho al desarrollo, al progreso, a vivir en paz y con esperanza en un futuro mejor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador de Nicaragua. Tiene la palabra San Vincent and Grenadines. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la delegación de San Vicente y las Granadinas rechaza firmemente la convocatoria de esta sesión extraordinaria, una vez más, del Consejo Permanente para considerar los recientes acontecimientos en Venezuela, ya que está ocurriendo sin el consentimiento de los representantes debidamente acreditados de los países miembros interesados. Mi delegación, en adherencia a su posición fraterna con Venezuela y en coherencia con los principios fundamentales de respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país, siempre ha deplorado y continuará deplorando y protestando esta violación del artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados